nosotros ya en nuestra entrevista central, en esta segunda hora, nos honra la presencia de un hombre que sin lugar a dudas se ha ganado el cariño de un pueblo y ha tenido la visión hasta el 2044. Ingeniero César Fernández, bienvenido. Qué bueno tenerlo aquí en nuestro estudio. Gracias, Roberto, una vez más. Para mí es un placer estar contigo y con todos tus televidentes, radiovidentes, porque tú eres completo, o sea, tú le llegas a todos los medios electrónicos. La verdad, un placer estar, y sobre todo en un pueblo que quiero tanto, como es San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. Bueno, nosotros el eslogan es Televisión Adaptada al Social Network. Ingeniero César Fernández, quien es secretario de Propaganda de la Fuerza del Pueblo, también es miembro de la Comisión Política y miembro de la Dirección Central. Una pieza clave en este juego de ajedrez, como decía fuera del aire, de la política contemporánea que estamos viviendo, que se trata de mucha estrategia. Sí, tenemos vamos a decir, la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de acompañar al presidente Fernández desde el PLD, ya durante una carrera que duró 20 años en ese partido. Y debido a la coyuntura que se presentó el pasado 6 de octubre, él anunció su salida y obviamente nosotros, un fiel seguidor de su pensamiento y de su liderazgo, lo acompañamos también, igual que otros muy valiosos compañeros que están en el partido, y se aprovechó la generosidad y la gentileza de los amigos del Partido de los Trabajadores Dominicanos, quienes pusieron esa plataforma política, un partido ya con una data de 39 años, histórico por demás, con un valor político increíble, y prácticamente nos fusionamos con ellos. Ellos, reitero, de manera muy gentil, le permitieron esa plataforma a ese liderazgo de Leonel. Ahora nos abocamos a construir un partido nuevo. Tenemos nuestro primer congreso Juan Bosch, donde crearemos nuestra línea organizativa, nuestra declaración de principios, la línea de propaganda, es decir, vamos a tener nuestra acta de nacimiento en este congreso, y abarca 17 temas de interés nacional. Bueno, de hecho, vi que hicieron la apertura para las personas que se quieran inscribir, ser parte del partido. Lo hicieron por la plataforma online, también presencial. Donde sí, tenemos compañeros en todo el territorio nacional. Nuestra Secretaría de Organización, que dirige el buen amigo, actual senador de la provincia de Hermana Mirabal, el doctor Bautista Rojas Gómez. Esa secretaría, junto a las demás secretarías y todo el mundo del partido, está inscribiendo gente por doquier. El objetivo es que cuando cerremos este congreso en febrero del año próximo, tengamos alrededor de 1 millón de inscritos en nuestro padrón, en nuestro nuevo padrón. Eso sería una proeza y sería ya como mencionamos, un partido posicionado en una tercera posición a nivel de estructura. Lo que es un partido que apenas empezó en noviembre. No hemos cumplido el año todavía como partido. De hecho, recuerda que el gobierno intentó ponernos muchas trabas en el tema de las asambleas del PTD, inclusive no nos querían reconocer el color, el eslogan. Fueron más de 22 instancias en diferentes tribunales, el Constitucional, el Superior Administrativo, el Superior Electoral, que tuvimos que ir a defender vamos a decir, esa voluntad de que el presidente Fernández tuviera una herramienta política y fuera candidato. Lo logramos. Apenas fue en enero que ya teníamos el partido totalmente, vamos a decir, jurídicamente hábil. Fue cuando empezamos la campaña. Ya teníamos ahí una campaña municipal para febrero, que fue un fracaso por la irresponsabilidad de la Junta. Se pospuso a un mes, al 15 de marzo, y ahí vino la pandemia. Ahí la pandemia entonces nos frenó la posibilidad de haber jugado un mejor rol en las elecciones presidenciales, un partido nuevo. Bueno, pero yo lo marcaré como un éxito, porque ustedes tuvieron sobre el 5%. Sobre el 5%, y además somos la segunda fuerza en el Senado ahora mismo. Sí. Y la tercera fuerza en la Cámara de Diputados. Y siguen llegando diputados. Fíjate que ustedes, como todavía antes de ayer, sí, veo algunos que están en estampaje. Se están administrando, pero ellos vendrán, porque no tienen otro César, hablando de pandemia, por ejemplo, del coronavirus no tenemos, del COVID-19, no tenemos un parámetro. O sea, hubo una pandemia hace 100 años, pero que eso solamente en los libros está plasmado, pero nadie, ser viviente, ha vivido una pandemia en estos tiempos. Pero en el caso político es diferente el esquema. Ya tenemos
referentes de partidos como el ex PRD, que, bueno, el mismo PLD, que surge de otro partido, el PRM, que surge de otro partido, la división del PRD, y ahora tenemos la Fuerza del Pueblo, que surge de la división del PLD. Hasta ahora, y con esto no estoy vaticinando nada, pero están ahí los parámetros y las referencias. La mayoría de partidos que nacen de otros partidos terminan gobernando el país. Entre el PLD y ahora el PRM. Sí, las divisiones ocurren por diferentes razones. Cuando el profesor Bosch decide salir del PRD, eran razones del momento y razones del tema del manejo de la ideología del partido. Funda el PLD con un criterio diferente, dice que no quiere que no lo acompañe nadie, hace algo nuevo. Fíjate que le tomó 23 años ser poder. El PRM, sin embargo, es un fenómeno que hay que estudiar y que es lo que queremos construir desde la Fuerza del Pueblo. El PRM, en apenas 5 años de formado, es gobierno. Históricamente, los partidos, si buscas el PRD, que se fundó en 1939 en Cuba, es gobierno en el 62, 22 años después. Lo mismo el PLD. Entonces, ese ciclo se rompió. De casi un cuarto de siglo se rompe. Se rompe con el modelo PRM y el modelo PRM tiene la oportunidad de ser gobierno ahora con votos que no son de ellos. Porque el PRM tiene un 28% del electorado y gana con un 52%. Entonces, esa diferencia entre 28 y 52, ¿dónde está? Está en dos lugares. En un lugar en el voto útil, que es aquella persona que dice que no va a perder su voto. Y decía, bueno, yo voy a votar por el que va a ganar. Y en las encuestas decía que el que iba a ganar era Luis. Ese voto fue ahí. Y luego, un voto que yo llamo el voto del fenómeno de la Plaza de la Bandera. Recordemos las protestas que hubieron por semanas de cientos de miles de jóvenes, todos los días, en la Plaza de la Bandera, protestando precisamente por las elecciones fallidas del mes de febrero. Entonces... Que eso fue una estrategia. O sea, el que ve, escúchame César, hay una serie, un documental en Netflix, me parece, o en Amazon Prime, no recuerdo en cuál plataforma fue que lo vi, del dilema de las redes. Sí, el dilema. Y las redes hoy en día, y eso fue, las redes han jugado un papel importante para que ese proceso tan rápido de que un partido subyacente pueda llegar a gobierno, lo impulsan la rapidez con que vivimos hoy en día con las redes sociales, la inmediatez. Y eso jugó... 100% de acuerdo contigo. Jugó una pieza... Un rol fundamental. Fundamental para que el cambio fuera más rápido. Claro, hay un dato interesante. La Junta Central Electoral dice que el 60% de los hábiles para votar en el padrón no pertenecen a ningún partido. Si el padrón tiene 7.422.000, el 60% anda por encima de los 5 millones de habitantes. O sea que tú tienes un nicho de gente que no pertenece a un partido amplísimo. Y esos 5 millones, César, son una gran juventud que se mueven por esa, no sé si la ha visto, el gran dilema de las redes, para que ustedes vean cómo influyen estos aparatitos que uno está conectado 24/7, para hacer actividades como esa que se hizo en la Plaza de la Bandera, que le costó esa fue lo que le costó gran parte de salir del gobierno del PLD. Claro. O sea, fue una de las situaciones. Sí, el tema del PLD tiene tantas razones como fue exitoso como con la que no fue exitoso. O sea, la arrogancia, el no escuchar, hacer trampa, corromper a la gente, esas son las cosas. Danilo Medina dice que fue en las bases, que no salieron a defender su posición. Bueno, se filtró un audio que aquí lo colocamos y está en todas las redes. ¿Qué tú opinas sobre eso? Mira, yo pienso que las bases del PLD no tuvieron la capacidad de tener a Quirino Ernesto Paulino para desacreditar a Leonel Fernández. Las bases del PLD no pudieron tratar de hacer fraude el 6 de octubre. O sea, no montaron el fraude. Las bases del PLD no tienen capacidad de corromper a nadie. ¿Cómo? Quien tenía la capacidad de amañar las cosas y de hacer todo eso era la cúpula que le acompañaba en Palacio, que casualmente no son PLDistas casi ninguno. Entonces, el presidente Medina está buscando fiebre en sábana
y la fiebre la empieza él. El que encabeza la fiebre es él mismo, porque todo ese cerebro, todo ese maquiavelismo salió de él. Entonces ahora quiere culpar a la pobre base del PLD de toda la maldad que ellos hicieron y que él encabezó y que él apostó. Yo creo que no está bien eso. Bueno, realmente es un dilema que hay ahí, pero creo que sí, que Danilo tiene gran parte, porque es el capitán y era que imponía. Incluso el candidato Gonzalo Castillo fue un candidato impuesto por él. Impuesto por él, traicionando a sus compañeros, que era la segunda vez que le decía, salgan, participen. Le dijo a Reinaldo, le dijo a Francisco Javier, no cayó en la trampa la segunda vez. No. Pero a los otros sí cayeron en la trampa. Al de Domínguez Brito. Domínguez Brito, al de Carlito Amarante. Sí. Todos cayeron en la trampa. Y este que gastó un dineral, el que era ministro de Educación. Navarro. Navarro. Andrés Navarro, mi buen amigo. Sí. O sea, todos fueron engañados por Danilo. Entonces Danilo no puede decir ahora que... ¿Quién fue el que engañó a Navarro? ¿La base del PLD? ¿O a Reinaldo, su secretario general? No, Danilo. Todo es Danilo. Lo que pasa es que él es como la gatica de María Ramos, que tira la piedra. Sí, pero hay que reconocer que Danilo también fue parte y artífice de la estrategia para que el doctor Leonel Fernández fuera presidente prácticamente en dos ocasiones. Danilo? Eso es lo que dice. Eso es lo que él dice. Sí. Pero ahora demostró que no es ningún estratega. Saca un partido que tiene 16 años en el poder haciéndolo bien, con un crecimiento, incluyendo los gobiernos de él. Hay que reconocerlo. Pero él es que lo saca del gobierno. Sale por la puerta de atrás del Congreso. Ni siquiera tiene la tolerancia de escuchar el discurso de quien lo venció en las urnas democráticamente. Y ahora tiene que preparar el partido. Entonces va al partido a insultar, a pisotear y a bochornar a los compañeros. Esa es la actitud. ¿Tú sabes qué es esa? Tú diciendo eso, yo te escucho detenidamente, porque concuerda con un comentario que yo he hecho. Y tú que estás más cerca de lo que son esos ambientes políticos, para mí yo creo que Danilo Medina, ya viéndolo como un ciudadano común y corriente, tienes problemas. Porque verdaderamente en sus últimos 2 años vimos actitudes, cosas que no son normales de un estadista y de un presidente de 8 años. O sea, lo digo a toda sinceridad. No, un presidente de 8 años no, un presidente de 16. Bueno. Porque los gobiernos de Leonel era bueno, pieza clave, estaba ahí. Clave. Sí. Primer ministro. Pero bien, vamos entonces a entrar a la fuerza del pueblo. ¿Cuándo empieza la fuerza del pueblo a hacer oposición al gobierno que recién se instala en el Palacio Nacional, el PRM? No veo esa oposición hasta ahora. Por ejemplo, yo comenzando el programa hablaba de los daños que le están haciendo al presidente Luis Abinader, su propio equipo, la mala comunicación que hay entre ministerios, entre funcionarios. Vemos que ya Luis Abinader está diciendo una cosa, salen a decir otra, después ya está desmintiendo que no. Entonces, estamos viendo cosas que no pintan muy bien a futuro. Sin embargo, por ejemplo, el turismo, David Collado está haciendo un trabajo excelente, que lo aplaudimos. La misma comunicación del presidente comenzó bien, pero ya vemos que se está distorsionando. Entonces no vemos una oposición muy de frente, ni siquiera del PLD, ni la Fuerza del Pueblo. Están esperando los 100 días de gobierno. En el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros hemos decidido esperar. Primero, los casi sagrados primeros 100 días de gobierno que se le dan a todos los mandatarios, y más en este caso que estamos en una pandemia. La Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández lo ha dicho claramente, que quiere colaborar con el gobierno para que el país pueda salir de la pandemia. Ahora eso llega hasta un punto. Como tú muy bien señalas todavía, le decía yo a un compañero ahorita, ayer salieron 17 decretos, nombrando gente todavía, o sea, todavía apenas 24 horas, el gobierno se está instalando, ¿no? Y los decretos que salieron muy importantes, como por ejemplo la formación de Corpo Hotel, tú que estás hablando de turismo. Entonces hay que esperar que ellos se instalen. Y cuando una vez instalados y empiecen a gobernar y comiencen a poner políticas públicas claras en ejecución, en ese momento la Fuerza del Pueblo empezará a hacer oposición constructiva y crítica a si funcionan o no funcionan esas políticas públicas y de cómo se está administrando el Estado. Pero todavía no han hecho el primer lanzamiento, están calentando. Quizás, ojalá no se desgasten calentando y no salga nunca el lanzador, pero la Fuerza del Pueblo estará ahí
con el ojo visor. Con respecto, hay varios temas que ya la Fuerza del Pueblo ha opinado, como es el tema de educación, algunos temas jurídicos, temas de carrera administrativa, el tema de salud pública. La Fuerza del Pueblo, a través de sus secretarías y a través de su principal vocero, que es nuestro presidente, ha puesto posiciones claras sobre sugerencias de cómo manejar esos temas. Está ahora en que la actual administración acepte o incorpore esa sugerencia que nosotros, de manera con mucho entusiasmo, nuestros equipos técnicos las han planteado y han sido puestas al servicio del país. César, tú en días atrás, antes de comenzar este cambio de partido, de miembros del PLD, incluso ya candidatos electos, tanto senadores como diputados, a pasar a la Fuerza del Pueblo, tú citabas que venía una avalancha de PLDistas para la Fuerza del Pueblo. ¿Esto se debió a una estrategia previa orquestada, planificada de que, ok, vamos a contar con un partido como el PLD en el gobierno, con una militancia dura y grande, conquistar esas curules, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, para luego pasar a la Fuerza del Pueblo? No, mira, no fue una estrategia que vamos a decir que se diseñó, se dio por inercia. ¿Por qué? Porque había una cierta ambivalencia o un vacío jurídico en la ley de régimen electoral que decía que si tú habías sido electo en las primarias de un partido y te ibas, perdías entonces la curul o la candidatura en este caso. Sí, entonces, en su momento se tomó la decisión, tanto el presidente Fernández como esos compañeros, de que se quedaran en el PLD y que iban a recibir el apoyo de los fuerzas pueblistas para esas posiciones. Lo que el presidente acordó lo cumplió 100%. 100%. Ahora, hubieron muchos de esos compañeros que no cumplieron su palabra y se quedaron en el PLD. Pero bien. ¿Cómo cuáles? ¿Algún alcalde? Sí, Abel Martínez, Carlos Guzmán. Ganaron, y precisamente ganaron por el compromiso del presidente Leonel Fernández. En el sentido de que donde ellos estaban, donde iban a bajar los famosos aguacates, no se iba a colocar ningún candidato de la Fuerza del Pueblo, ni adversario de la alianza que llevamos. En Santiago, la Fuerza del Pueblo no llevó candidato, ni se alió a nadie, ganó el PLD. En Santo Domingo Norte ocurrió lo mismo. Y así en otros lugares. Ahora, en lugares como Asua, por ejemplo, que estaba el buen amigo Freddy Hidalgo, por el PLD, y Rudy González, por el PRM, aliado a la Fuerza del Pueblo. ¿Qué le pasó? Lo barrimos. ¿Qué pasó en Altagracia? Rompimos la dinastía de 40 años, lo barrimos. Sí, y así ocurrió, hermano. Con todo y cambio de luz se llamaron. En todos los lugares donde fuimos aliados y donde el presidente Leonel Fernández respetó el acuerdo que hizo con los ex compañeros del PLD, que ellos no respetaron. Pero bien, ese es un derecho. Ahora, tienen que agradecer que ganaron, porque no había oposición de la Fuerza del Pueblo y los votos de la Fuerza del Pueblo fueron hacia ellos. Bien, de verdad que conversar con el ingeniero César Fernández, ya con los años que tiene de experiencia en lo que es el PLD y ahora con la Fuerza del Pueblo y el proyecto que conocimos en una de sus visitas políticas aquí, que es el proyecto RD 2044, un proyecto muy interesante. Lo estuve observando con el ingeniero Wilton Alvarado, que le mando un saludo, está aquí con nosotros, y lo estuve checando y me gustó mucho, un proyecto muy bonito. ¿Cree usted que ha habido continuidad en el gobierno del expresidente Danilo Medina y en este gobierno que estamos esperando, dándole, ¿verdad?, los famosos, que yo no estoy de acuerdo, pero bien, los 100 días de instalarse en la Casa de Gobierno? La continuidad de ese proyecto, un proyecto bonito, independientemente del tramo político, pero un proyecto bonito y ambicioso. Mira, en la política es como la pelota, donde cada manager tiene su librito de cómo dirige su juego, y cada presidente obviamente tiene su librito. En el caso del pasado gobierno, el presidente Medina conoció el proyecto y sin reconocerlo, nunca lo reconoció, hizo varios proyectos que eran carpetas de RD 44. Actualmente, el presidente Luis Abinader, yo tuve la oportunidad de conversar con él junto al presidente Fernández en la visita que él hiciera a Funglode hace un par de semanas y hablamos del proyecto. El presidente Abinader mostró interés y ha mostrado interés
en ver las propuestas que tenemos en las diferentes provincias, y ya llegará el momento cuando él lo considere prudente, que le presentemos las cosas que se pueden hacer. De hecho, casualmente, en el día de hoy, estuvimos reunidos con el alcalde municipal de aquí, el buen amigo Siquio, y él le entregamos el libro de las propuestas de la provincia de Duarte, y él, con muchísimo interés, en la reunión que tendrá con el presidente de la República, señalará proyectos que ya identificamos que hay que hacer y que son demandas de hace mucho tiempo en provincia de Duarte y en San Francisco de Macorís, para que el gobierno se comprometa a hacer por lo menos 2 o 3 proyectos. Si cada gobierno nacional realiza 2, 3, 4 proyectos, de aquí al 2044, la provincia de Duarte tendrá todas sus demandas de infraestructura cubiertas y su demanda de crecimiento económico y social. O sea, tendremos el país que queremos, la provincia que queremos, la que tú sueñas. Tú trabajas todos los días por una mejor provincia. Claro, claro. Tú anhelas tener una provincia modelo. Entonces, lo que el presidente Fernández ha hecho es diseñar un país modelo, pero de mano de cada uno de los dominicanos y dominicanas. Bueno, excelente, César Fernández. Te agradecemos que hayas sacado de tu tiempo, tu agenda hoy bien apretada aquí en la ciudad del Jaya, y que sacara estos minutitos para conversar y que nuestro público pudiera disfrutar y conocer un poco más de lo que está haciendo la Fuerza del Pueblo, con miras ya a los próximos años. Están programándose para un 2024, pero están haciendo las cosas desde ya, con tiempo. Lo más importante de la Fuerza del Pueblo no solamente pensar en las elecciones del 24, sino es que ese grupo de hombres y mujeres brillantes que acompañan al presidente Fernández quieren construir un partido que sea un legado para el futuro, para que jóvenes como tú y los jóvenes que tienen inquietudes de cara ya, a más allá del bicentenario, tengan una herramienta, un instrumento democrático que les permita realizar las transformaciones que siempre han querido en su país. Gracias, César Fernández, quien es secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo, también miembro de la Comisión Política y de la dirección de la Fuerza del Pueblo. Vamos a hacer un corte, ya venimos con la parte final de este su programa, El Toque del Mediodía. No le cambie, que hoy es un viernes con sabor a lunes.